Entonces empezamos a analizar qué pasaba con el 10, con el 100 y con el 1000, y cualquier número que lo reemplazara. Si en los 10 estaba un 20, si estaba un 30, si estaba un 40. Bueno, y ahí descubrimos que todos los números, excepto los que estuvieran en las columnas de los unidades o de los unos, iban a poder dividirse por 2 en partes iguales. Entonces, por eso necesitaban mirar el último número. Sacamos esa conclusión, necesito mirar el último número porque es el único que tiene que ser par para poder dividirlo por 2, porque lo demás todo es divisible por 2. Fuimos al criterio del 4. Entonces el proceso empezó por ellos al revés. Se fijaron en el 10 y no era divisible por 4. Se fijaron en el 100 y sí era divisible por 4. Entonces dijeron, del 100 para adelante seguro todos los que estuvieran en el lugar de esos números. Entonces quedaban con el 10 y con el 1 para mirar. No sabían bien si tenían que mirar uno separado del otro o los dos como un número, formando un solo número. Entonces, bueno, eso lo pusimos como en común, quedó que tenían que formar esos dos números un múltiplo de 4. Se planteó la duda cuando terminaban en ceros, porque, digamos, cuando terminaba en doble cero, ellos ya no sabían qué hacer, no podían volcar el conocimiento del cero como múltiplo de todos los números. Entonces retomamos desde ese lugar. Si el cero es múltiplo de todos los números, también es múltiplo de 4, lo cual esa sería una alternativa posible de análisis, y la otra sería que todo lo que el resto del número, en realidad si hay dos ceros es porque son todos cienes. Y como dijimos que los cienes eran divisibles por 4, también era divisible por 4. Del 4 nos fuimos al 8. Ellos volvieron a hacer el mismo trabajo, se fijaron en el 10, en el 100 y en el 1000 y en los unos. Y se dieron cuenta que el 1000 era divisible por 8, por lo tanto todos los miles del número iban a ser divisibles por 8. Entonces el mismo análisis y quedaron en mirar los 3 últimos números. El del 5 ya lo tenían como determinado, que terminan en 0 y en 5. Entonces buscamos una explicación desde este lugar. ¿Por qué terminan en 0 o en 5? En realidad, cuando terminan en 0 es porque todos los números son 10 y el 10 es divisible por 5. Y cuando terminan en 5, se convierte en divisible porque lo que se está sumando a los 10 es un 5. Y divisibles por 10, bueno, el mismo proceso. Si todo lo que esté en los unos no va a formar 10, por lo tanto ese número, salvo que tenga un 0 en las unidades, no va a ser divisible por 10. Entonces después lo que hicimos con el criterio del 3 fue, yo les anuncié el criterio explicándoles que existían criterios de divisibilidad y que tenían que ver con un trabajo matemático muy fuerte hecho de mucho tiempo, y que cuando se da esta información se da para, en cierta forma, facilitar un trabajo, pero que la intención es que el mismo trabajo que ellos hicieron con los demás criterios fueron los que hicieron los matemáticos con el resto, con todo, digamos. Este análisis lo hicieron ellos. Entonces yo les anuncié el criterio del 3, dejé de lado un poquito el del 6, y les conté que la suma de sus cifras debería dar un múltiplo de 3 para ser divisible por 3. La pregunta que les planteé, que después se las hice a ellos, fue ¿por qué teníamos que sumar las cifras cuando antes no habíamos hecho nunca ese proceso? Entonces, bueno, empezamos un análisis de cada una de las cifras en su valor absoluto con respecto a si es o no divisible por 3. Y después, por ejemplo, utilizamos, si en los 10 había un 5, no usábamos el 50, sino el 5. 5 dividido 3 va a tener un resto 2. Y después dividimos el 50 dividido 3, y el resto que iba a dar ese número también era 2. Entonces, nos pasaba con todas las cifras. Entonces, el tema era entender que las cifras en su valor absoluto relativo iban a tener el mismo resto al ser divisibles por 3. Entonces, que en realidad lo que estaban sumando era tratar de agrupar los restos de los números. Esto es, el trabajo de sumar las cifras tiene que ver con esto. Entonces, hubo dos procedimientos. Uno que sumaban todas las cifras y quedaba un múltiplo de 3, que en realidad, para ser divisible por 3 o no, que en realidad corrían un riesgo, que cuando yo les empecé a poner números muy largos, se perdían en la suma, salvo que usaran calculadora, ¿no? Se perdían en la suma. Entonces, propusieron empezar a agrupar los restos de a poquito y empezar a hacer grupos de 3 o múltiplos de 3 de los números en su valor absoluto. Y agrupaban de a poquito los números en restos de 3, y el número que no podían agrupar, por supuesto menor que 3,
era el resto al ser divisible por 3. Si sobraba un 7 no lo podían agrupar, de esos 7 que sobraba, 6 los podían repartir, por lo tanto el resto era 1. Y bueno, y esas son las dos estrategias que buscaron. Y después con el del 6, la pregunta, ellos escribieron toda la tabla del 3 y le escribimos la tabla del 6. Y nos fijamos si todos los múltiplos de 3 eran de 6 o al revés. Y se dieron cuenta que cada dos múltiplos de 3 encontraban uno de 6. Y esa era la explicación que le encontraron al que aparte tenía que ser par. Digamos, el saber que 2 de 3 iba a ser 1 de 2 era duplicar los múltiplos de 3 para encontrar uno de 6. Entonces, es como que terminaron de elaborar ese proceso. De todas maneras, yo les expliqué que los criterios están enunciados hasta el 10 o hasta el 11 en algunos casos, por lo menos los que se exponen en los libros y en las fuentes que ellos puedan recurrir, que no es que no existieran el resto de los divisibles por otros números, y que eso creaba como un límite, y crea un límite. O sea, un chico que para poder saber reconocer divisores utiliza los criterios de divisibilidad, claramente los reconoce hasta el 10. No reconoce un 12, no reconoce un 15, no reconoce un 40, por ejemplo, como divisores posibles, por lo menos en primera instancia, salvo que tenga otro recurso, la calculadora o hacer el algoritmo de la división, que es lo que tratamos de que no hagan. Vos hace un rato comentabas la importancia de registrar las conclusiones que se van sacando en cada una de las clases. Después de esta clase, ¿qué es lo que quedó registrado? Quedaron registrados específicamente los divisores de, creo que era 236, me parece que era el número, quedaron registrados todos los divisores de 236, la argumentación de por qué esos números eran divisores, dónde los encontraban, y en algunos casos, por ejemplo, el 2 no necesita hacer cuenta, porque me di cuenta que al ser par ya era divisible por 2, y bueno, los que tuvieron que buscar adentro sí, específicamente dónde van, por qué decían que esos números eran divisores, las justificaciones, digamos. De esa clase en particular quedó esa conclusión. Todo este trabajo de análisis que vos hiciste con los chicos, ¿cuánto tiempo te llevó aproximadamente? El tema de los criterios específicamente, más o menos 3-4 clases. ¿Y por qué solo de los decidiste criterios? Invertir ese tiempo justamente en trabajarlo así y no presentar directamente los criterios? O sea, ¿qué ventajas le viste a trabajar, empezando justamente el trabajo desde este lugar? Una fue esto de la limitación de reconocer divisores hasta el 10, y la otra es que la intención es que los chicos hagan matemática, y hacer matemática es buscar relaciones, y el buscar relaciones implica un trabajo que enunciando un criterio ellos no iban a lograr nunca. De hecho, seguramente si yo le preguntara un criterio de divisibilidad de memoria, por suerte no se lo acordarían. Digo. Tienen otras herramientas de trabajo y las herramientas se construyen y lo que se aprende también y forma parte del quehacer matemático. No hay nada enunciado dentro de mis clases ni nada que yo pueda decir esto se hace así, y ellos lo único que hagan es ejercitar. La ventaja que tiene es poder encontrar relaciones que sirven en todo el sistema. O sea, el sistema de numeración está basado en relaciones matemáticas y está como muy pegado a divisibilidad en cuanto a los que ellos con este entrenamiento pueden descubrir un montón de cosas dentro del sistema de numeración. Entonces facilita un camino que de la otra manera, por supuesto, no lo tendría ni recorrido bajo ningún punto de vista. Después de esta clase, ¿cómo seguiste trabajando el contenido? Empezamos a enfocar un poco, después de trabajar con los criterios, en el tema de las... yo les daba un par de afirmaciones para que ellos puedan argumentar desde las relaciones matemáticas si lo que yo afirmaba era verdadero o falso, que es un trabajo de lo más complicado. De hecho, la argumentación en los chicos es complicada, necesita como un entrenamiento, que ellos, bueno, después de varios años de trabajar con este enfoque lo manejan bastante bien, pero el poder explicar y explicitar las relaciones matemáticas de los números no es algo fácil. Al principio, para decirme que lo que yo afirmaba era verdadero, ponían un ejemplo. Entonces se conformaban con que les dieran un ejemplo para decirme que lo que yo decía era cierto. Entonces había dos recursos, uno que me explicara el por qué me aseguraba que con otros números iba a pasar, y en otros casos directamente le ponía un ejemplo donde no se cumpliera,
para decirle que lo que él me estaba diciendo no era verdad. Entonces, al contraejemplo le buscan la explicación de por qué era falso, digamos. Y después cerrar algunas cuestiones como si alcanza matemáticamente un ejemplo para decir que es verdadero y se alcanza para decir que es falso. Y bueno, llegamos a la conclusión de que para decir que es falso, si me alcanza con un ejemplo, puedo decir, bueno, mira, esto me decís no es verdad porque acá no se cumple, pero para decir que es verdadero tengo que poder generalizar eso a todo el sistema de numeración, lo cual tengo que encontrar una relación matemática que a mí me sostenga esa veracidad. Además, entonces, del contenido en sí que estaban trabajando, ustedes también registraban este tipo de conclusiones que son, podríamos decir, de otro orden dentro de matemática. Todo el tiempo se registra cada una de las conclusiones, ya sean provisorias o no, y se hacen carteles con esas conclusiones que quedan en el aula como una fuente para los chicos de recurso en caso de necesidad. En esta clase en particular que vimos, los chicos usan la calculadora. ¿Por qué decidiste que era una estrategia válida? En realidad lo usaron como una herramienta en el debate grupal para poder establecer los divisores. La gran mayoría no la usó, solo hubo uno de los grupos que para argumentarle a un compañero y discutir junto con él o con él que lo que decía era verdad, se apoyó como otra herramienta en la calculadora para demostrar que lo que decía era cierto. Nosotros la calculadora la usamos todo el tiempo como herramienta de trabajo, no para hacer una cuenta y me da tal resultado, digamos, no buscamos eso, sino que puede registrarse inclusive los errores que la calculadora me marca que cometí en mi forma de pensar y volver a pensar sobre eso hasta que me da, digamos. El tiempo que invierte uno en hacer una cuenta para ver si me da bien, lo uso en la calculadora, pero el sentido es que repensar en qué me equivoqué o en decir, bueno, esto sé que es cierto, busquemos el motivo de por qué es cierto. Volviendo a tus intervenciones en la clase, en un momento les haces a los chicos esta pregunta. ¿Es necesario hacer la cuenta para encontrar divisores? ¿Qué esperas provocar con esa pregunta? Ver si lo que ya ellos habían aprendido podían ponerlos en juego en un cálculo mental. Por ejemplo, ellos ya saben que dos divisores sin hacer ninguna cuenta, que es el mismo número y uno, lo tienen todos los números, digamos. Entonces, esa pregunta era inclusive apuntando a eso, que de hecho es la respuesta que dieron, y algunas cosas que tienen que ver con, digamos, más detalladamente. Sé que el 2 es porque el número es par, no necesito hacer ninguna cuenta. Como descubrí el 8, bueno, ya sé que es de 4 y de 2, no necesito hacer ninguna cuenta. Digamos, cómo ellos pueden ir descubriendo algunas cosas, poniendo en juego las relaciones que saben. Pero creo que la primera respuesta que salió fue la del mismo número y el 1. ¿Recuerdas cómo evaluaste el contenido divisibilidad con este grupo de alumnos? Sí, la evaluación se tomó al finalizar el proyecto y hubo una situación problemática para cada uno de los contenidos. Uno tenía que ver con encontrar un múltiplo común, otro problema como un divisor mayor común, y después hubo todo lo que era calcular restos sin hacer las cuentas, cuál sería el resto de estas operaciones, y verdaderos y falsos para poder argumentar la veracidad o falsedad de una afirmación. Y después, como último punto, en base a un dato o una cuenta de multiplicación, que ellos sacaran por lo menos 5 o 6 divisiones que podrían resolver sin dividir, teniendo en cuenta ese dato, que las escribieran y las resolvieran. Según las dos, a veces algunos lo hacen por proporcionalidad y otros lo hacen teniendo en cuenta los divisores que están adentro de otros. Retomando esta cuestión de las intervenciones docentes, ¿no? Que es algo como muy clave cuando se trabaja así en matemática. Te queremos dar así como algunos ejemplos de frases que dijiste en tus intervenciones en la clase. Por ejemplo, vos preguntás cuando los chicos parten de un ejemplo puntual que ellos mismos proponen o que trabajaron antes, bueno, ¿siempre sucede así o siempre un número es múltiplo de sí mismo? ¿O en qué casos es necesario mirar el resto y cuándo no? ¿Cuál es tu intención con este tipo de intervenciones, de preguntas? Que ellos
Es el entrenamiento en la argumentación. Ellos tienen que poder explicar, o la intención es que puedan explicar cómo están pensando. Y que ellos puedan decir, no necesito hacer una cuenta para darme cuenta, para saber que el 2 que este número es divisible por 2, es una argumentación. Intento que durante todo el mes que dura el proyecto de visibilidad, ellos puedan argumentar todo el tiempo. Entonces, esas preguntas aparecen a cada rato en las clases, porque ellos tienen que aprender a decir, a buscar un porqué. Entonces, esa es la manera que ellos después empiezan a preguntarse ellos solos esas mismas preguntas al momento de poder argumentar. Forma parte del entrenamiento. Otra de las estrategias que usás es el contraejemplo. ¿Cuál es la intención en ese caso? Poder decir de otra manera que lo que me está diciendo no me alcanza en algunos casos para saber si es verdad o decir que lo que dice no es verdad. Pensando en la estructura, ¿no?, que tiene la clase en cuanto a la secuencia, vos comenzaste retomando cosas que se habían trabajado antes con los chicos, presentando el problema, después hay un segundo momento que es claramente de discusión y de trabajo en grupo, y un cierre donde se ponen en común todas este momento previo. ¿Siempre trabajás en esta estructura de clase? ¿Es una estructura pensada particularmente para este contenido? No es específicamente para esta clase. Forma parte de el enfoque que manejamos. El momento de recurrir a una memoria de lo que fuimos trabajando tiene que ver con refrescar las últimas cosas que vimos acerca de esto para que nos sirvan de apoyo para volver a pensar algunas otras nuevas. El trabajo en grupo tiene que ver con una situación donde yo quedo afuera para que ellos puedan discutir con todo lo que saben y las diferentes estrategias que ellos ponen en juego, y donde ellos se van argumentando entre ellos de por qué piensan de una forma o de otra. Y encima llegar a un acuerdo de decir, nosotros pensamos que esto funciona de esta manera. Después eso que es privado de ese grupo pasa a ser público para el resto del grupo, y es un trabajo que hay que defender y que hay que explicar por qué pasa. Y después queda como cerrado un contenido que era en realidad el objetivo, por lo menos de esa clase, y que por supuesto esa conclusión de una clase o de 2 clases son absolutamente provisorias. Hasta ahora sabemos que sucede esto. Y después eso se va reformulando, pero es como un instructivo, en otros términos, para que la clase funcione de determinada manera, por lo menos como a mí me gustaría como me gusta que funcione. Que haya algo privado que pase a ser público y lo público pase a ser privado, que uno adopte estrategias de otro, que puedan discutir, y que hay un momento en que yo no formo parte de la clase, estoy como en una situación absolutamente didáctica que me quedo afuera, y lo que sí voy teniendo en cuenta al recorrer los grupos es qué cosas exponer y en qué orden, digamos, para no cortar un proceso que me interesa que sí esté, digamos. Ese es como el cuidado que sí tengo que tener al momento de poner en común cada uno de los grupos según las estrategias. Compartiremos a continuación una extensa entrevista que le hicimos a José Schwarzman, supervisor del Distrito 20 de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo de esta charla fue poder conocer la variedad de dispositivos, de recursos que la escuela pública puede implementar para mejorar la enseñanza de la matemática. A lo largo de esta entrevista, José va a desarrollar una serie de temáticas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo se implementó desde su distrito la capacitación a los docentes, cómo ve la situación de la enseñanza en este momento,
cuál fue el camino recorrido para llegar hasta este punto, como así también una variedad de estrategias que se pensaron particularmente para atender la situación de los chicos que han tenido a lo largo de su escolaridad determinadas dificultades de distinta índole. Estamos con José Schwarzman, supervisor de educación primaria del Distrito 20 de la Ciudad de Buenos Aires. José, como los destinatarios de esta entrevista son docentes de todo el país y a menudo desde el interior se cree que las condiciones institucionales de la jurisdicción de Buenos Aires son más sencillas de abordar, muchos más simples, le pedimos justamente en principio nos cuente cómo son las características generales del Distrito 20 y en particular ¿qué problemas suelen tener los chicos en el aprendizaje de la matemática? Bueno, en principio se trata de un distrito que está en el borde de la Ciudad de Buenos Aires, está específicamente en los barrios de Liniers y Mataderos. Liniers tiene una población de una clase media empobrecida y Mataderos atiende toda una zona de clase media, pero también una importante población de chicos que vienen de Ciudad Oculta, que es una de las villas más grandes de la ciudad, de modo que se trata de algo bastante heterogéneo y una población en permanente crecimiento en cuanto a la cantidad. Nosotros hace 10 años que estamos acá y cuando empezamos nuestra tarea, hasta hoy tenemos alrededor de 600 chicos más, una población aproximadamente de unos 7.700 chicos que asisten a las escuelas de gestión oficial del gobierno de la ciudad, primarias. De modo que, por un lado, tenemos algo bastante heterogéneo en cuanto al tipo de población que atendemos. Lo mismo pasa con la heterogeneidad de los docentes. Tenemos todavía maestros normales nacionales de la vieja escuela normalista y tenemos gente recién recibida, mucha gente que proviene de provincia, por lo tanto ni siquiera viene con un acercamiento al enfoque que el diseño curricular de Capital pretende darle a todas las áreas. Tenemos personal de conducción en permanente tránsito por distintas escuelas, por ascensos a raíz de los cambios que produce la jubilación de docentes, un permanente recambio de personal que se ha incentivado fuertemente en estos 2 últimos años. De todos modos, el cambio de personal ha sido la constante en los 10 años de mi gestión. Estamos trabajando fundamentalmente con una enorme heterogeneidad en todos los aspectos, tanto en la población infantil como en relación a la población docente. Por lo tanto, hay que pensar en una cuestión de además de mucha paciencia y de la idea de empezar siempre, a veces la sensación de empezar siempre de nuevo, de mucho sostenimiento. En cuanto a las características de la población, tenemos chicos con sobreedad en un porcentaje que tratamos de que no sea importante, pero que anualmente se nos renueva la cifra. Tenemos algunos problemas de repitencia, fuertes problemas de ausentismo en algunas escuelas, que por supuesto genera repitencia y dificultades en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y tenemos también dificultades propias de este contexto social que nos toca vivir, como por ejemplo chicos poco atendidos o acompañados por las familias, sobre todo en cuestiones relacionadas con la escuela. Yo te diría que la mitad del distrito, o no sé si la mitad, tal vez un poco menos, son chicos que no conocen la mesa familiar. O sea, esta idea de que por lo menos en mi generación o en mi sector social era del almuerzo del mediodía o de la cena de la noche donde todos compartimos, hay importante cantidad de nuestros chicos que esta experiencia no la viven casi porque comen en comedores escolares. Y por supuesto tengo otra cantidad de gente que sí, que son chicos de clases medias, o sea, está bastante amplio el panorama de la realidad de las escuelas, ¿no? ¿Y qué pasa con la matemática? Bueno, con la matemática yo te diría que pasa muchas cosas. Todo lo que tiene que ver con la formación de los docentes, que es fundamental, y por supuesto no tanto en lo que pasa con los chicos están todos
o en un enorme porcentaje, en condiciones, más allá de sus condiciones socioculturales, en condiciones plenas de aprender matemáticas. Por lo tanto, no tenemos una dificultad manifiesta en cuanto a las actitudes de aprendizaje. Diríamos que el porcentaje de chicos que fracasan es mínimo en relación a la cantidad de chicos que tenemos, ¿no? Sí tenemos que hacer muchas acciones para modificar miradas en torno a la matemática y fundamentalmente el trabajo con los docentes para que la matemática sea vista desde una perspectiva, como hemos aprendido en los últimos años, del enfoque que actualmente pretende que se implemente en las escuelas, ¿no? Y poniendo justamente el eje en los docentes, ¿qué acciones se están implementando desde la supervisión, ¿no? O sea, desde un nivel del distrito para mejorar la calidad de la enseñanza? Bueno, en principio este diseño curricular entró en vigencia no hace mucho. Teníamos un documento previo que se llamaba prediseño, que tenía, por supuesto, el mismo enfoque que el documento ya oficial, que se terminó de firmar, digamos, como norma a partir del año 2001. De todos modos, nosotros ya con el prediseño habíamos empezado a hacer una tarea sostenida en principio, de lectura del material, a nivel de los cuerpos directivos, con los directores de las escuelas, luego con los coordinadores de cada ciclo, y más adelante con los maestros. Empezamos con algunos encuentros un tanto asistemáticos. La idea mía era que los maestros se acercaran al material curricular y otros documentos que nos habían llegado en cuanto al acercamiento al enfoque, y lo que hicimos fue primero leer internamente en las escuelas, digamos, o reuniones que hacíamos a nivel distrital, para luego convocar a especialistas que respondieran nuestras preguntas. O sea, no pretendíamos escuchar o